La teología, ciencia que trata de Dios y de las relaciones del hombre con Dios. Abarca tres amplios campos. El primero es el de las verdades que debemos creer, verdades reveladas por Dios por medio de sus profetas y especialmente por medio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y sus apóstoles. Verdades que Cristo nos enseña por su Iglesia y que están resumidas en el credo de los apóstoles. Pero no es suficiente creer con una mera fe pasiva. Si nos importa realmente, nos moverá a actuar. El segundo amplio campo de la teología cubre, pues, lo que debemos hacer a la luz de lo que creemos. Examinar nuestros deberes con Dios, con nosotros mismos y con el prójimo. Deberes que Dios mismo nos ha impuesto en sus mandamientos y en las obligaciones dadas por su Iglesia. Al llegar a este punto en el examen de la religión, podría tentarnos el desánimo al ver que la sublimidad de las verdades divinas sobrepasa tanto la inteligencia humana, que el código moral de la gran ley del amor choca tanto con el egoísmo de la débil naturaleza humana. Pero nuestro desánimo se desvanece al entrar en el tercer amplio campo de la teología y descubrir las ayudas que Dios nos da para poder creer y obrar. Es en él donde veremos los medios que Dios, a través de sus sacramentos, nos ha preparado para aplicarnos su gracia. En él conoceremos lo que podemos hacer nosotros mediante la oración, la penitencia y la limosna para aumentar esa gracia. Este es el campo de la teología que trata de los sacramentos y la oración. Sabemos que Dios, al habernos dotado de libre albedrío, nos lo respetará hasta el fin. La muerte de Jesús en la cruz para redimirnos del pecado no quiere decir que en consecuencia todo el mundo tendrá que ir al cielo, tanto si quiere como si no. No quiere decir que Dios nos quitará nuestra libertad, de modo que tendremos que ser buenos, a pesar de nosotros, si hiciera falta. Lo que la muerte de Jesús en la cruz significa es que se satisfizo la infinita reparación por el mal infinito de la rebelión del hombre contra Dios, y que se pagó un precio infinito que nos ha conseguido el flujo ilimitado de gracia que permite a todo hombre volver a Dios y permanecer en unión con Él durante toda esta vida y la eterna. Esto nos plantea la cuestión de los medios que se pueden utilizar. ¿Cómo aplicaría Jesús a las almas individuales esta sobreabundancia de gracia que nos reconcilia con Dios y nos mantiene unidos a Él a pesar de nuestras debilidades humanas? ¿Sería por un sistema totalmente invisible? ¿Daría a cada persona de buena voluntad un simple convencimiento silencioso e interno de ser salvada? Y cada vez que sintiéramos la necesidad de la ayuda divina, ¿bastaría pedirla para sentirla inmediatamente manar en nosotros como una fuente de fuerza espiritual? Dios, claro está, podía haberlo dispuesto así si hubiera querido, pues nadie es capaz de limitar el poder divino. Pero en esta cuestión de la gracia quiso actuar en el hombre de modo coherente con la manera en que lo había creado, uniendo lo material y lo espiritual, el cuerpo y el alma. Somos ciudadanos de dos mundos,
Vivimos ahora en el mundo de las cosas visibles, por las que todo conocimiento nos viene, incluso el de Dios. Y sin embargo, ciudadanos también de un mundo invisible en que radica nuestra morada permanente. Jesús estableció su sistema de aplicación de la gracia de acuerdo con este doble aspecto de nuestra naturaleza. La gracia sería invisible, como corresponde a su naturaleza, pero vendría a nosotros por medio de cosas visibles de uso corriente. Hay otra razón, de hecho son dos, para que Dios en su sabiduría escogiera concedernos su gracia de manera perceptible. Haciéndolo así, de una parte nos protegía contra el autoengaño de imaginar que recibíamos su gracia, cuando en realidad no fuera así. Por otra, nos proporcionaba la certeza tranquilizadora de que recibíamos la gracia cuando nos la concediera realmente. Podemos suponer la tortura que supondría ir por la vida cargado siempre con la agobiante duda del estado de nuestras relaciones con Dios y de nuestras perspectivas para la eternidad. En consecuencia, Dios tomó las cosas ordinarias de nuestro mundo, cosas que podemos tocar, gustar y sentir, palabras que podemos oír, gestos que podemos entender, y las hizo vehículos de su gracia. Dios nos da en ellas incluso un signo del fin para el que nos da su gracia, agua para la gracia que limpia, las apariencias de pan y de vino para la gracia que nos alimenta y hace crecer, aceite para la gracia que nos fortalece. A esta combinación de un signo externo y una gracia interna que Cristo ideó. La Iglesia le da el nombre latino de sacramentum, o cosa sagrada. Terminado este preámbulo, podemos empezar nuestra incursión en el reino de la teología sacramentaria. A veces podemos obtener una mejor comprensión de alguna cosa separando sus partes y examinándolas una por una. Es un procedimiento poco aconsejable para relojes o automóviles si no somos mecánicos expertos. Pero con los sacramentos tenemos la seguridad de poder colocar después todas las piezas en su sitio. La definición exacta de sacramento es un signo sensible y eficaz de la gracia, instituido por Jesucristo para santificar nuestras almas. Inmediatamente vemos que esta breve definición contiene tres ideas distintas. Un signo sensible es la primera de ellas, instituido por Jesucristo. La segunda, y de la gracia la tercera, para nuestro examen separado. Comencemos con la pregunta. ¿Hay algo especial en los signos sensibles que debamos conocer? Los signos sensibles, recordemos, son la forma que Dios tiene de tratarnos de acuerdo con la naturaleza humana que tenemos. Proporciona su gracia invisible a nuestra alma espiritual por medio de símbolos materiales, que nuestros cuerpos materiales pueden percibir, cosas como palabras, gestos. En los signos que constituyan la parte material de un sacramento. Los teólogos distinguen dos elementos. El primero es la cosa, que se utiliza, que denominan materia del sacramento. Por ejemplo, verter el agua en la cabeza del que se bautiza. Ya vemos que esta acción en sí no tendría significado si su propósito no se manifestara de alguna manera. Sería igual que darte una ducha, mojarle el pelo antes de peinarlo o gastarle una broma. Tiene que ir acompañada de algunas palabras o gestos que den significado a esta acción.
Este elemento segundo del sacramento, las palabras o gestos que dan significado a la acción que se realiza, se llama la forma del sacramento. En el sacramento del bautismo, la aplicación del agua es la materia. Las palabras, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, son su forma, y las dos juntas constituyen el signo sensible. Sabemos que no hay poder humano, ni siquiera el poder divinamente guiado, pero humanamente aplicado de la Iglesia, que pueda ligar la gracia interior a un signo externo. Eso es algo que solo Dios puede hacer y que nos lleva al segundo elemento de la definición del sacramento, instituido por Jesucristo. En el periodo comprendido entre el comienzo de su vida pública y su ascensión a los cielos, Jesús instituyó los 7 sacramentos. La ascensión del Señor puso el punto final a la institución de los sacramentos. Así, la Iglesia no puede crear nuevos sacramentos, ni podrá haber jamás más o menos que los 7 que Jesús nos ha dado, como son bautismo, confirmación, Eucaristía, penitencia, unción de los enfermos, antes llamada extrema unción, orden sagrado y matrimonio. Aunque Jesús especificó completamente la materia y la forma de algunos sacramentos, en especial del bautismo y la Eucaristía, esto no quiere decir que Él fijara necesariamente la materia y forma de todos los sacramentos hasta su último detalle. Probablemente, en algunos de ellos dejó a su Iglesia, depositaria y dispensadora de los sacramentos, la tarea de fijar los detalles de la materia y forma que Cristo les asignó. Volviendo nuestra atención al tercero de los elementos de la definición de sacramento, vemos que su propósito esencial es dar gracia. Si no dieran gracia por sí, como instrumentos elegidos por el poder divino, estos signos sensibles no serían sacramentos, aunque los hubiera instituido el mismo Jesucristo. Un ejemplo de ello lo tenemos en el llamado mandatum, el lavatorio de pies del Jueves Santo. Es una ceremonia instituida por el mismo Cristo en la Última Cena, pero no da gracia por sí, y por ello es un sacramental y no un sacramento. ¿Qué clase de gracia nos dan los sacramentos? Lo primero y más importante es que dan la gracia santificante. Esta gracia, recordaremos, es aquella maravillosa vida sobrenatural, aquel compartir la propia vida de Dios que proviene de la inhabitación del Espíritu Santo, amor divino en nuestra alma, al alma separada de Dios por el pecado original. El bautismo le trae la gracia santificante por vez primera, la abre al flujo del amor de Dios y establece la unión entre ella y Dios. Al alma separada de Dios por el pecado mortal, el sacramento de la penitencia le devuelve la gracia sobrenatural que había perdido. Quita la barrera que impedía la entrada del Espíritu Santo y permite otra vez al acceso del amor de Dios, dador de vida. Como estos sacramentos se pueden recibir con el alma espiritualmente sin vida, algunas veces se les llama sacramentos de muertos. Los otros 5 sacramentos, confirmación, Eucaristía, unción de los enfermos, orden sagrado y matrimonio, aumentan la gracia santificante. Estos 5 y también la penitencia, si se recibe ya en estado de gracia, incrementan e intensifican la vida espiritual de la gracia santificante que ya latía en nuestra alma.
Cada vez que se recibe un nuevo sacramento o se repite, si el sacramento lo permite, el nivel de vitalidad espiritual se eleva en nuestra alma. Igual que la intensidad de la luz crece con cada giro que demos al reostato. No es que el amor de Dios crezca, pues para empezar ya es infinito, pero sí crece la capacidad del alma para absorberlo. Del mismo modo que la vitalidad de un niño aumenta con cada comida que asimila. Estos 5 sacramentos, dado que sólo pueden recibirse con dignidad y fruto por el alma que ya esté en posesión del estado de gracia santificante, se denominan sacramentos de vivos.